Y hoy en día no tenemos quebradas, ni pozos, ni manas, ni aljides. Tenemos es la contaminación más alevosa y atrevida por cuenta de Cementos Boyacá. Pero hay dinero y hay trabajo, dicen. Era una política. Era la política del Partido Conservador cuando la violencia política, entonces a ellos no les convenía que la gente aprendiera a leer. Hoy es cuando estamos viviendo las mayores consecuencias. ¿No? Se surgió un pueblo muy seco. Árido. Sí, perdió la Estéril, mayoría humanital. es cierto. Estoy de acuerdo que las bibliotecas fueron dotadas, todas las de Colombia. Ya los hijos de Álvaro Uribe. Sí, no estuvieron de acuerdo por el tipo de libros. No, por libros no, por el precio de los libros. Okay. Es decir, Una puñalada cultural. Un machetazo. Inclusive hay una palabra que llaman el elefante blanco que lo vive en Colombia. Yo, aquí no sé lo que hicimos de moda. Y lo saqué de ahí, del tiempo de las lecturas de Tarzán. Pero allí se empleaba, era para decirle a la gente que eran cosas que no tenían lógica, ni principio, ni fin. La persona que lee es libre. No está sujeta a ningún canon, ninguna norma, ni está bajo ninguna opresión. ¿quién es y qué representa Hernando Santos Santos? Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Puñaladas Culturales, en el cual vamos a entrevistar a nuestros sabedores aquí en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades, y vamos a iniciar en este gran lugar, en Siscua, un café ubicado en el municipio de Nopsa. Su fundador también es aquí, que nos acompaña, Harold. Preséntanos un poco del café y preséntanos a nuestro sabedor del día de hoy. Qué honor estar acá, iniciar un proceso acá con unos compañeros que conocí en un proceso de gobernanza cultural. Lo que nosotros buscamos es poder fortalecer todo ese camino ancestral, todo ese conocimiento, también aprovechar pues todos los sabedores, todo lo que ellos conocen de nuestro territorio, lo que han aprendido durante tantos años y mirar cómo mediante diferentes procesos culturales y sociales, digitales, podemos nosotros pues conocer más sobre nuestro territorio y pues adueñarnos un poquito más de lo que nos pertenece, no dejar solo que sean unos pocos los que nos gobiernen, sino que esto lo construyamos entre todos. Bienvenidos a Siscua. Lo que buscamos con este espacio es volverlo un poco más cultural, que vengan personas acá a llenarse un poco de cultura, de conocimiento y así poder avanzar en nuestra sociedad. Hoy tenemos a uno de nuestros sabedores de acá del municipio de Nopsa, conocido como el poeta, bibliotecario acá. Él ahorita nos cuenta un poco más sobre la historia. Y pues gracias a este proceso que iniciamos he conocido mucho de una persona que siempre ha estado cerca de nosotros. Hemos compartido en diferentes momentos una cerveza, pero nunca tuvimos la oportunidad de hablar sobre la historia, sobre Nopsa, sobre todo lo que él ha aprendido y sabe en nuestro territorio. Y entonces es un honor después de tanto tiempo poder conocer acerca de todo lo que él tiene para transmitirnos. Entonces pues agradecer este espacio a los compañeros y pues a don Hernando León, el poeta, que en su libro está como Hernando Santos Santos. Pues conocer acerca de todo lo que él tiene conocimiento y poderlo compartir a todos ustedes. Igual también presentarnos, mi nombre es Sebastián Carreño, así como dice Harold, nos encontramos en una red y buscamos fortalecer la cultura de nuestro territorio. Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Giovanni Palacios, también hago parte de esta red cultural y pues encantado de estar aquí para entrevistar aquí a este sabedor y esperemos que les gusten estos programas de aquí en adelante y los disfruten. Sí. Entonces, sabedor, don Hernando, por favor preséntenos de su vida, quién es su merced, quién es y qué representa Hernando Santos Santos. Bueno, primeramente que todo, muy agradecidos con su presencia. Me encanta estar en este sitio porque es un sitio de cultura donde se genera, se crea y se transmite el conocimiento de la gente a través del pensamiento. Mi nombre es Hernando León Santos, pero por las cosas de la vida, al escribir este libro, me quité el apellido León por circunstancias
circunstancias que no vienen al cuento en este momento. Nací en Nopsa, me crié en Nopsa, fui a la escuela de Nopsa, al colegio de Nopsa, asistí a unas clases en la universidad que me quedó un poco dispendioso. Ya le decía a Harold lo que pasó en la universidad con Raúl. Sin embargo, después de todo ese batallar por la vida, volví al pueblo de Nopsa y me nombraron bibliotecario. Ahí transcurrieron 32 años de mi vida, a través de los cuales aprendí a conocer la gente, su modo de pensar, su modo de actuar, su modo de orar, y quizás también como protagonistas del teatro, actores reales de la vida. De pronto presentarme más cosas no viene al cuento, pero estoy dispuesto a responderle lo que me estén preguntando. Ok. Bueno, don Hernando, cuéntenos por qué inició la pasión por la lectura, cuál es ese propósito y ahorita en la actualidad, su merced, ¿cómo ve que hace falta, cómo ve que está influyendo quizás un sistema, quizás la sociedad, y por qué realmente es valioso esta cultura de la lectura? Bueno, el problema de la lectura es que forma parte de la personalidad del individuo. La persona que lee es libre, no está sujeta a ningún canon, ninguna norma, ni está bajo ninguna opresión para hacerle caso al que sabe leer. Creo que hay que saber entender que leer y saber leer es una gran diferencia. La mayoría de la gente lee, no saben es leer. Leer es entender, comprender, asimilar, deducir, opinar y escribir. Las personas que leemos por curiosidad o por arte o por ciencia siempre terminamos rayando el papel de una o de otra forma. Por agradecimiento con los mismos libros, con los autores que son de nuestro gusto, a veces por los vecinos, por los amigos, por la familia, a veces por la gente que no conocemos, que sabemos que están más allá, pero que nos han enseñado muchas cosas y que nos dejan a nosotros y nos marcan. Los libros siempre dejan una enseñanza. Sea bien o sea mal el libro, sea bueno o sea malo, siempre vamos a aprender algo del autor, el que hemos escogido para leer. Leer trae muchos beneficios cuando se hace con sacrificio, con voluntad, con anhelos de deseo y de superación. La persona que lee siempre tiene una ventaja sobre el general de la comunidad, porque hoy en día, sobre todo hoy en día, que estamos en la época de la cibernética y de la tecnología, pues ya nos han alejado mucho de la lectura debido a los celulares, los computadores, a las tablets, a la televisión, al radio y a muchas cosas que tienen que ver con la tecnología de la informática. Entonces la lectura se recomienda para todos totalmente, todos los colombianos. Deberían ser obligatorio en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que hubiesen clases dedicadas únicamente a la lectura. Si fuera una hora en el horario de los colegios, una hora en el horario de las escuelas, enseñar a los pelados a leer, exigirles que lean algunos libros específicamente de autores colombianos en lo general, de los premios Nobel de literatura, de los grandes genios que nos han precedido y que los tenemos a veces olvidados. Don Hernando, tengo una pregunta. Bueno, ya abordo el tema de la educación, pero me gustaría saber a usted si alguna persona en especial influyó para que usted desarrollara ese hábito de la lectura o esa curiosidad, o de pronto algún autor en especial. Pues lo que sucede es que, por ejemplo, el caso mío, yo soy poeta. Los poetas nacen, ¿sí? No se hacen. Para escribir tiene que haber nacido con ese don. Que yo hacía rato en la presentación les decía que de pequeño mis padres, ambos analfabetos, pero sobre todo mi papá se pudo superar demasiado, pues mi santa madre no, porque como eran de
la época de machismo, entonces ella era en el hogar y papá en el trabajo. Pero yo aprendí a leer en la escuela cuando tenía 7 años y nunca se me ha quitado ese hábito de la lectura. Siempre me gustó leer lo que tuviera a la mano. Pues mi padre no era una persona muy pudiente que pudiera comprarme libros o alguna cosa, pero él, a través de su experiencia, de su vida, siempre le gustó leer. Entonces, como él leía, pues es lo mismo, pero de otra forma más sencilla. Pero entonces mi papá tenía la curiosidad de que él el domingo adquiría el tiempo y las separatas que venían con el tiempo las amarraba, las amarraba. Y terminaba jugando un libro. Era un libro bacano para mí porque tenía colores y tenía otras cosas y yo siempre lo estaba leyendo. Y él llegó a coleccionar una cantidad ahí todos los años, como unos 25 o 30 años de hombre coleccionando las aventuras del tiempo, todas. Sagradamente no le fallaba ningún domingo. Ese era el libro que nosotros teníamos en la casa, con ese libro que yo me entretenía y me divertía y gozaba. Inclusive hay una palabra que llaman el elefante blanco que lo oye en Colombia. Yo, aquí no sé lo pusimos de moda. Y lo saqué de ahí, del tiempo de las lecturas de Tarzán. Entonces, por allá en el África, el autor del libro, que creo que nunca fue al África, hablaba de un elefante lampiño, un elefante blanco. Entonces no se da porque es una generación del código genético. Albino le decimos nosotros aquí a la gente, los que son puros blancos y que tienen los ojos y que no pueden ser mañana albinos, ¿sí? Sí. Entonces era un elefante de esos. Y aquí nosotros lo colocamos a una obra que había en el Camilo Torres cuando estaba en el Salón Comunal, que lo empezaron y jamás lo terminaron. Que nosotros fuimos y le colocamos allá su aviso. Creo que por allá de los siguientes del Camilo Torres, que tiene fotografías, por allá en el año 1961, 62, le colocamos ese nombre a ese edificio del Camilo Torres, Salón Comunal, el elefante blanco. Esa palabra, el elefante blanco, se hizo famosa en Colombia, porque en la política había un doctor que llamaba Jaime Castro, que fue alcalde de Bogotá y era de Monitirá. Él dictaba clases en las principales universidades de Bogotá, de las universidades de la LAI, y siempre que se venía para nosotros traía 2 o 3 alumnos de esas universidades. Y nosotros acá cuando empezamos a hacer nuestros discursos siempre empleamos la palabra, el elefante blanco. Esa palabra pues llegó a esas universidades y empezó a expandirse por toda Colombia. Y hoy en día es normal que dicen el elefante blanco, pero la gente no sabe por qué sale el elefante blanco, cuál es el origen de ese elefante blanco, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, el elefante blanco es un elefante albino, ¿sí? Que es blanco, pero los elefantes tienen la piel de un color gris, toda la cuestión. Pero allí se empleaba, era para decirle a la gente que eran cosas que no tenían lógica, ni principio, ni fin. Porque para conseguir un elefante albino, pues eso es la naturaleza no va a dar para hacer la cosa. La raza humana sí lo da, que son los albinos, que son las personas que son blancas y que tienen un problema para la visualización y para mirar. Entonces, un ejemplo de eso, otras cosas que nosotros hemos colocado a través de la lectura, es eso, leer, entender y traducirle a la gente, que de un sustantivo pasarlo a un adjetivo o de un adjetivo calificativo. Bueno, cosas que no vienen ahí. Entonces ese es el problema de la lectura. Y así aprendí, y así empecé a leer. Después ya en el colegio, pues ya cuando entré al colegio aquí ya la biblioteca era más o menos grande no, pero más o menos para la época nosotros entramos inauguramos 120 alumnos del colegio, el colegio de Lourdes, y la biblioteca estaba abierta para nosotros. Y yo me llevaba los 2 o 3 libros que estaban y rápido los leía. Sí, todos los libros que me prestaban, los leía lo más rápido que pudiera leer, los leía y me llevaba 2 o 3 y ahí iba leyendo. Iba iniciando la lectura. Don Hernando, una pregunta. Digamos, pues ya sabiendo, por lo que habíamos tenido pues una conversación previa y ya nosotros pues nos conocemos por ser acá del mismo municipio, que llamamos también nuestro municipio.
pero para la gente que sepa, ¿cuántos años trabajando en la biblioteca municipal y cuál es el recuerdo que más tiene de ese trabajo durante tanto tiempo? Y si tiene de pronto alguna anécdota que nos quisiera compartir a nosotros. Bueno, yo duré trabajando en la biblioteca durante 32 años y tuve un periplo con la biblioteca porque me tocó recorrer todo el municipio. En un principio la biblioteca quedaba donde queda Hortica el Banco, ahí en la casa nativa, antigua alcaldía, en el primer piso donde queda Hortica el Banco, y ahí sacaron la biblioteca para darle esa oficina al Banco de Bogotá. Cuando estudié ahí, me trasladaron para la Capilla Lourdes. Allá duré otro poco de tiempo. Después, debido a que nos congregaban a todos los bibliotecarios de Boyacá, siempre íbamos a los congresos de bibliotecas, pudimos por allá como en el 2007, 2008, los boyacenses y los antioqueños hacer un gran grupo y generar los principios de la ley de las bibliotecas. Se llama ley de bibliotecas, que fue creada en el 2010 por unos senadores costeños, porque en la costa es normal que compren los puestos y venden los puestos. Entonces todos los bibliotecarios pertenecen a un grupo político. Listos. Debido a eso, ya cuando en el 2010 se creó la ley de las bibliotecas, la biblioteca trabajaba arriba en la capilla. Y me propuse en el año de 2010, cuando fuimos a Bogotá, al segundo Consejo Bibliotecario a nivel nacional, ya pedí la palabra, estaba la ministra de Cultura, y no me acuerdo cómo se llamaba, por ahí tengo la Biblia. Y pedí y rogué que me trasladaran y les expliqué a todos lo que pasaba con la biblioteca de Nox. Efectivamente me pusieron atención, buscaron la forma de ayudar al municipio de Noxa y un día cualquiera me llamaron y me dijeron que el Ministerio de Cultura estaba de acuerdo con mis peticiones, que ya le han asignado una biblioteca a Noxa, pero que tenía que tener era un sitio adecuado para hacer tal cosa. El alcalde ese entonces pues puso de acuerdo conmigo y buscamos la forma de un lote para construir el edificio. El edificio lo construyó el Ministerio de Cultura. Lo único que le pidieron a esa fue el lote. El resto todo lo entregaba el Ministerio de Cultura, el edificio y la dotación, todo. Entonces nos propusimos ahí la Secretaría de Gobierno del doctor Giratino y nos logramos ubicar ahí en el Camilo Torres en un lote pues que nos tocó, como decimos, maquetearlo. Pues ya robamos el lote porque el lote no se lo compramos a nadie. Eso formaba parte del espacio verde del Camilo Torres, del barrio Camilo Torres, que es donde actualmente está la biblioteca. Ahí hicieron todos se llaman trapisondas, para legalizar el lote, porque el lote está a nombre del Ministerio de Cultura, no a nombre del municipio. Y lo que está ahí en la biblioteca es como llaman ya un punto de venta de la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces, a través de la ley de bibliotecas y de las cosas que nos tocó hacer, pudimos lograr trasladar la biblioteca de arriba de la Capilla de Lourdes a donde está en este momento. En la época nos entregaron toda la infraestructura ya, totalmente todo lo hizo el Ministerio de Cultura a través de Cementos Argos. Cementos Argos construyó el edificio, pero le eximieron de 370 millones de impuestos. Ese edificio le costó al Ministerio de Cultura a través de Cementos Argos. Argos no pagó una plata que tenía que pagar de impuestos, se lo dedujeron en los impuestos a través de haber hecho la biblioteca, el edificio, porque realmente yo digo grato porque pudimos trasladar la biblioteca de arriba de la Capilla porque era un poquito lejos y retirada del centro, pero la construyó Cementos Argos y se la entregó al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura vino y se la entregó al municipio de Noxa, pero todo eso está a nombre del Ministerio de Cultura, o sea, la biblioteca como tal no es de Noxa, es de la Biblioteca Nacional de Colombia. En esa época pues habían
como 700 bibliotecas en los municipios, que son 1.123 municipios de Colombia, si no estoy mal. Y la ley obliga a que todos los municipios tienen que tener una biblioteca, obligatoriamente. Yo tengo por ahí la ley en la biblioteca, la traigo, quieran. Tiene que tener todas los municipios, obligatoriamente la ley obliga a tener una biblioteca pública municipal para la comunidad. Lo único curioso que tengo así como para contarles es que nunca estuve de acuerdo es que las bibliotecas fueron dotadas, todas las de Colombia, por un mayor que llaman Jerónimo y Tomás Uribe Moreno. Fueron dotadas por ellos dos. Por ellos dos, o sea, los hijos de Álvaro Uribe. Sí. Eso es lo único que no concurrimos todos a la desgracia. Pero no concurrieron o no cultural. No estuvieron de acuerdo por el tipo de libros. No, por libros no, por el precio de los libros. Okay. Es decir, una puñalada cultural. Un marretazo. Pues claro, porque la votación pues eran más o menos 2.400 libros para cada biblioteca. Sí. A cierto precio, pero si ustedes imaginan que son 1.000 bibliotecas por 2.000 libros, son como 2 millones y pico de libros. Ah, ellos vendieron los libros a las bibliotecas. Pero la votación de todo. Sí. El contrato de dotarlas fue de ellos. Ellos, totalmente. El negocio. Entonces le daban a uno el computador, le daban toda esa cuestión que tenemos ahí, toda cuestión. Pero eran ellos, y todas las bibliotecas tienen los mismos libros en la misma votación. Ok, don Hernando, su merced ahorita me contaba que cuando usted era niño y su merced que quería aprender a leer, había como desde el Estado una ley, un mandato, por decirlo de alguna manera, que buscaba que nosotros como ciudadanos fuéramos analfabetas. No, pues lógico, eso era la política de Laureano Gómez, ¿no? Era una política. Era la política del Partido Conservador cuando la violencia política, entonces a ellos no les convenía que la gente aprendiera a leer ni a escribir, porque así los podían manejar más suave, ¿entiendes? Entonces viene la hegemonía del Partido Conservador desde los 1881 que hicieron la Constitución hasta 1930 el país fue conservatizado. En 1930 se cambió el presidente por Enrique Olaya Herrera, que fue el primer presidente liberal, y ahí empieza el problema de la violencia política. ¿Por qué? Porque en esa época mandaba Laureano Gómez en el Partido Conservador y en la religión. Entonces todos los curas o todos los que formaban parte de la diócesis y toda la cuestión debían ser conservadores y de familia conservadora y toda la cuestión. Claro. Cuando el Partido Conservador pierde las elecciones y pierde el poder, Laureano Gómez dio la orden de que no entregaran los puestos. Y a cada conservador que estaba quejando le dio una escopeta para que defendiera el puesto. Entonces ahí empieza la violencia política en Colombia en 1930. Empieza ahí que nos matamos unos con otros por el color, o sea, se mataban porque uno tenía una camisa azul, yo tenía una camisa roja o una corbata azul, no había problemas de nuevo, sino era la reacción física y violenta para destruir al enemigo. Entonces se inventaron que los liberales eran masones y no creían en Cristo, que eran ateos. Que los liberales. Sí. Entonces los que creían en Dios y en Cristo eran los conservadores. Entonces ahí se formó el cierre, lo que todos conocemos como la violencia política, ¿sí? Que terminó con la muerte del doctor Gaitán. Y eso en la actualidad, su merced, ¿cómo lo ve, cómo lo percibe justamente? No, pues es un error histórico. Un error histórico no haber dejado que la gente se preparara o al menos a mandarlos a alfabetizarlos, alguna cosa. Pero entonces, como Colombia era un país totalmente rural, ¿sí? Dependemos de la agricultura en todo nuestro caso, no tenemos tecnología, ni empresas, ni industrias. Entonces todo dependía del arado y del trabajador campesino. Y el campesino pues era gente, por lo general eran analfabetos, por lo general no sabían leer ni escribir. No tenían tampoco sistemas de comunicación ni radio, una cosa. Se usaban las espermas, se usaba el petróleo para dar los mecheros en las casas,
y la gente cocinaba con fogones de 3 piedras y con leña. Eso era más o menos el proceso que tenemos en Colombia. Y nunca se buscó la forma de superar esas etapas, sino mantenerlos ahí, ¿sí? Y las escuelas en los pueblos, la gente pues asistía por ahí 1 o 2 años de escuela porque no les permitía más, porque les tocaba usar, en época usaban botillas y pantalón corto. Entonces los campesinos no tenían cómo comprarle o cómo darle a los chinos, que los mandaban de todas maneras, los hacían, los mandaban a estudiar por ahí 1 o 2 o 3 años máximo, ¿sí? El que tenía quinto primaria era como el que terminaba hoy en día el bachillerato, más o menos en esa época, ¿sí? Entonces le enseñaba lo más elemental que se le enseñaba a la gente, era la lectura, aprender a leer bien, la caligrafía, aprender a escribir bien, y las matemáticas ahí para que pudieran sumar, restar y dividir y multiplicar, y listo. Eso era lo que más o menos era, hasta que pues que acabó todas esas cuestiones. Vino ese miércolero que llamaron la violencia política, se mataron unos con otros por el color, no por el sabor ni por la ideología, nada, cuestión. Hasta el 9 de abril que se formó el Bogotazo, que es donde se acabó todo el miércolero, y vino el cambio ahí. Bueno, ahí más o menos ahí paró la violencia. Es una dictadura adecuada. Por eso, pero con la muerte de Gaitán, el país se descuadernó. Entonces ya la gente que no sabe leer ni escribir optó por lo más fácil y sencillo: matar al vecino, matarlo. Don Hernando, ahí en su libro habla sobre la historia, un poco sobre historia sobre Nopsa. Habla todo el tema relacionado sobre el tema del agro, lo rural, y cómo la industria vino pues adueñándose acá del territorio y ese cambio de la sociedad. No sé usted si tenga alguna comparación entre cómo era Nopsa antes y qué ha cambiado y cómo han cambiado la sociedad. Hay una poesía que se llama, creo, Remembranzas de la Leyosa, la poesía en la que habla en la resumo ahí lo que era el pueblo cuando era agrícola, ¿sí? Pastoril. Nopsa, la gente pues a través del tiempo siempre se dedicó al trabajo de la lana. Entonces aquí Nopsa pues el pueblo era pequeñito, reducido y conservatizado. Entonces en todas las casas hay un telar, o sea, las pocas casas que habían así, las familias pudientes, cada uno tenía su casa y tenía al lado su flote, un terrenito, pero tenía un nombre especial que se llamaba, bueno, tenían las casas, todas las casas tenían un telar, ¿sí? Y ovejas, y un pastor era el que cuidaba las ovejas en las lomas circundantes. Entonces era normal que la gente pues trabajara las lanas, o sea, tenían el trabajo de la lana, siempre ha sido pues criar las ovejas, después que están grandes, quitarles el vellón, después de quitarle el vellón a la lana, el proceso, lavarla, después escarmenarla, después de escarmenarla tenían que volverla nuevamente a hilar, torcer, después llevar al telar, hacer el paño. Entonces el proceso de eso era que vivía la gente. Y de las frutas. En las casas había muchos árboles frutales, eran duraznos, peras, manzanos, cerezas. Eso más o menos era la economía de Nopsa hasta cierta época. Hasta la época en que se les ocurrió hacer aspas del río aquí en el Charrasco en 1946. Gracias a una amistad del municipio Rodríguez con el presidente Alberto Lleras Camargo. Ahí le cambió la vida a Nopsa y a los nopsanos. Nopsa está en hora que me sale un reconocimiento a don Gilberto Rodríguez Granados, el máximo exponente de la raza nopsana, porque este señor sí tuvo la fortuna de que sus padres eran un poquito acomodados o tenían dinero, como fuera, como se llamara, pudientes, decíamos en ese entonces. Don Gilberto Rodríguez nació en 1902, acá en Nopsa. Ellos son descendientes de españoles, la familia.
Ellos fueron los que diseñaron el parque, la parque nuestra, la plaza ahí del mercado, la plaza aquí, la iglesia, porque la iglesia la quemó el diablo, según dice la historia, en 1898. ¿La iglesia de Nopsa? Sí, era una iglesia doctrinera, Ok. que quedaba arriba donde queda ahorita la capilla, ya quedaba, porque esto era, aquí no era era un pantano, o sea, ya daba hasta el pantano de Vargas, todo lo que era Chicamote, Litama y que entonces don Luis Gilberto, los padres lo mandaron a estudiar a Bogotá, al Colegio Mayor del Rosario, la universidad de hoy en día. Él allí se hizo amigo de Alberto Lleras Camargo. Ellos Lleras Camargo son oriundos de Isa, los padres. Entonces ellos viajaban de a caballo. Se iban de aquí en Oxford a Bogotá, ya duraban 3 días. Y se iban leyendo libros, y se iban leyendo libros. Pero hicieron tantos amigos ahí, que en 1946, cuando el revolcón político, nombraron a Alberto Lleras Camargo, que fue el que recibió porque el presidente renunció. De Santos, creo que era presidente, bueno, es que no me acuerdo ya cómo llamaba el presidente que renunció. En todo caso, que terminó Alberto Lleras Camargo. Cuando el ingeniero Olimpo Gallo de Paz del Río encontró las minas de hierro por allá en una chapa y en Paz del Río, diseñaron la forma de hacer una ferrería que era transformar el hierro en algo elemental, pues como nosotros decimos hoy ya perfiles, pues, varilla, hierro, alambre, y lo iban a hacer en Belén. Hay una gran explanada que la alcanzaron a fechar la cuestión. Entonces don Luis Gilberto le escribió a su amigo de toda la vida, Alberto Lleras Camargo, que era el presidente de Colombia, y este gran señor le hizo caso a don Gilberto y trasladó el sitio de montar la siderúrgica. Hicieron aquí en Belecito, se llama Charrasco, Charrasco, ahí le decían, y ahí donde está actualmente las siderúrgicas, pero se le debe a don Gilberto Rodríguez Granados, ¿sí? Directamente el intervino para esas cosas. Y debido a que se montó la siderúrgica aquí en Belecito, bueno, en Nazaret, pues, bueno, Charrasco, técnicamente hablando. Entonces la gente de Noxa transformó, ya no siguieron trabajando en la lana, ni en la agricultura. Todo el mundo se fue a trabajar a la empresa, a siderúrgica, decían siderúrgica porque si se ganaban aquí 10 centavos diarios, allá les iban a pagar $1 diario. Es 10 veces más. 10 veces más, entonces la gente, entonces el pueblo se quedó sin campesinos agricultores y sin campesinos tejedores. Ya hubo un gran despliegue de la mano de obra hacia Paz del Río. Entonces ya cambió totalmente lo que me dice aquí Jaro, de la agricultura y de la gente. Y a través de esa cuestión de la montaje de la siderúrgica hacia Paz del Río, vino mucha gente de Colombia. De toda Colombia llegaron ahí. Por ahí una poesía mía que la leemos. Trajeron sus costumbres y sus avalorios y se quedaron. Y una transculturización de nosotros. Ya dejamos de ser agrícolas y pastorales y pasamos a otro entorno cultural. Yo una pregunta a su merced que ha vivido todas esas transiciones, porque desde el punto personal yo veo que nos arrebataron lo propio, nos arrebataron nuestra cultura, nuestra tradición, lo que somos en esencia, por inculcarnos el dinero, ¿no? Entonces yo le pago a usted, pero venga a trabajar en lo que yo le digo, venga a obedecer órdenes, venga inclusive a dañar el ambiente con todas estas siderúrgicas que estamos acá, por dinero. Y de cierta manera cambiamos nuestra raíz por el capitalismo. No sé su merced qué opina, qué piensa, es algo, o sea, es un cambio, ¿cómo lo ve su merced? Pero le decía, es una transculturización, esas son las leyes de la economía, ¿sí? Se llama mercantilismo, ¿sí? Entonces hay una cosa que se llama oferta y demanda.
Entonces la empresa necesitaba mano de obra para montar la empresa como se fuera. Sí. Y montaron, ella era una ciudad dentro del municipio de Nox, era una ciudad ya que mucha gente nunca la conoció. Ahí trabajaban gente venía de Europa, de Francia, de España, algunos italianos, algunos alemanes. Entonces era una ciudad privada, dentro, adentro. Tenían todos los servicios aéreos al estilo europeo. Nosotros no, porque nosotros seguimos siendo campesinos, pues pegados al solar, pero ya no como antes. ¿En qué año? ¿Qué pena? La empresa comenzaron a montar en 1946. 46. Y la inauguraron en 1952. 6 años después. Eso vino Rojas Pinilla a inaugurarla, que fue cuando hicieron la llamada la carretera central del norte, que unía directamente a Bogotá con el Encito, por la antigua carretera que había hecho Rafael Reyes cuando fue presidente de Colombia en 1904. Entonces la perfeccionaron, la echaron recta, que la antigua carretera tenía un poco de curvas y meandros y meatos y toda la cuestión. Cuando Rojas Pinilla, como era de Boyacá y era de Tunja, él también se esforzó por ayudar a los boyacenses, y este era un gran avance y un gran despliegue para Boyacá. Y efectivamente, pues Boyacá tuvo un cambio totalmente en su economía, porque Algeria llegó a tener ya en su época de apogeo 7.500 empleados. Y es un pueblo completo, una gente a Colombia y de fuera de Colombia. Entonces eso ayudó mucho al despliegue de las nuevas viviendas, todas las cuestiones que conlleva la industria, al despegue de la industria y del progreso, del desarrollo. Entonces Acerías Puerto Río fue como el alma de Nox para transformarla. Por ahí hay una transculturización. Entonces ahí vinieron gente de todas partes, traían sus costumbres, tenían sus culturas, sus modos de caminar, de escribir, de pensar, de comer, de cocinar. Todo eso cambió a Nox. Claro, hay también para acotar, don Hernando, y como dice Sebastián, pues sí, hubo desarrollo, progreso, pero fue a costa también de muchos temas ecológicos, culturales. Es el principal error. Sí, nunca se midió eso, ¿no? Porque realmente hoy es cuando estamos viviendo las mayores consecuencias, ¿no? Se absorbió un pueblo muy seco, árido. Sí, perdió la mayoría humanital, exacto. Y pues porque yo le veía, también tengo aquí familiares en Oxa, yo soy Sogamoso, pero entonces la gente tratando de retornar digamos como a este tema de la aduana, otra vez que se puso de moda, los tejidos naturales, pues ya en un paisaje completamente agredido es muy difícil otra vez retornar a tener este tema agropecuario, ¿verdad? Y tampoco no es que yo vea que los políticos le metan para mejorar, o sea, políticas para mejorar esos suelos, para restablecerlos, que algunos se podrían restablecer, ¿no? Pero nos siguen vendiendo humo, yo lo llamo los vendehumos a la mayoría, ¿sí? Simplemente es para mantenernos ahí como en esa expectativa de que todo va a mejorar, todo va a progresar. Como él decía también, o sea, las empresas nunca han medido el daño que hacen, todo se enfoca en el desarrollo, en lo que le aportan en trabajo a la gente, ¿no? Y él está mencionando también el tema de Cementos Boyacá, que también fue otra empresa que agredió pues bastante el tema del ecosistema, prácticamente fue la que acabó con el agua del municipio, ¿no? Hernando, es lo que nos afirma. Si nos referimos directamente a Cementos, claro, en mis tiempos cuando anduve de escolar, nosotros acá siempre nos volábamos de la escuela para irnos a las quebradas a bañar. Tienen unos pozos interesantes, tenemos los nombres y toda la cuestión. ¿Cuáles eran los nombres? Por ejemplo, el puente de Tarzán, la Horqueta, el puente de allá del Quintano, el puente teníamos como 4 o 5 piscinas naturales. Era todo un ecosistema hídrico. Hídrico, claro, y era agua pura, cristalina. La gente, antes de que hubiese el acueducto de Noxa, la gente tenía que ir a lavar la ropa en la Quebrada Grande, arriba en Santana. Eso hay un sitio donde se llama un meandro,
Meando. que es la curva que forma el río con su cauce natural. Ok. Y en la playa, entonces ahí lavaban, la señora llevaban la ropa para lavarla, antes que se hiciera el acueducto. Cuando viene la vaina de Cementos Boyacá y empieza la explotación, porque el cemento, ya les decía, es caliza cocinada con yeso, revuelto ahí, y otros ingredientes que les coloca. Entonces empezaron a hacer la explotación de una forma muy artesanal, no tecnificada. ¿Qué quiere decir eso? Que abrieron una vaina que llamaban una zapa, o sea, abrieron una zanja en la loma, una zanja, y le descargaban 1, 2, 3 viajes de dinamita y le metían candela eso para poder abrir la loma, claro, para los dueños del capital pues la derraquera, porque ellos venían atrás del dinero, pero para nosotros fue un cataclismo total. ¿Por qué? Porque resulta que la tierra tiene sus ríos subterráneos, Sí. todos tienen todo. Entonces aquí en las casas antiguas habían pues una mana o una aljibe antes de que hubiese el acueducto, ¿sí? Entonces la gente dependía del acueducto, el acueducto era propio porque era artesanal y era un aljibe, un pozo o una mana que era donde salía el agua. Cuando hacían esas explotaciones de la dinamita, el pueblo temblaba. La torre se venció, y los ríos subterráneos se fracturaron. Entonces el agua cogió más para abajo y se fue perdiendo. Y hoy en día no tenemos quebradas, ni pozos, ni manas, ni aljibes. Tenemos es la contaminación más alevosa y atrevida por cuenta de Cementos Boyacá. Pero hay dinero y hay trabajo, dicen. No, pues por eso esas son las leyes de la economía. Mamertos. Esas son las leyes de la economía. Esas son las leyes de la economía, porque sencillamente no nos podemos salir de ahí, porque si no hubiese el problema del cemento, pues no habría el progreso de Colombia, porque las grandes obras se construyen con cemento. Será ahí como una falta más bien de regulación. No, pues ahí lo que hubo fue un error al principio cuando empezaron la explotación de la caliza por cuenta de cementos. Le metían mucha dinamita sin ninguna. Fallaron completamente todos los lisos, todas las estructuras geológicas. Acabaron con los animales, acabaron con todo, o sea, con el medio ambiente, con la ecología de Nogsa, la volvieron. ¿En qué año fue, don Hernando? Pues Cemento empezó a trabajar como en 1960. 60 para acá. 61. 60 años ya llevan ahí. Sí, empezaron, y eso empezó mal. Claro, mal porque no le metían la tecnología que se requiere. Sí, claro. No, en época no. Ellos les interesaba era abrir las minas de caliza que las tienen ahí a la mano, porque ya cayeron 2 cerros. Otro problema, esos cerros servían como escudo del aire que viene del nevado y nos favorecía. Hoy pica entra directo. Acabaron con toda la fauna natural y la flora natural. Acabaron con él. O sea, entre el calor que produce Acerías Palderío, el alto horno, el horno eléctrico, más el humo que saca aquí de cementos, acabaron con un pueblo que se llama Nogsa. Pues Nogsa aparece hoy ya como con 6.000 o 18.000 habitantes. Pero esto es un barrio, sí. Ya no es un pueblo, ya no tenemos nada que nos une al pasado. Nos une aquí lo que dice el Señor, el dinero. Y el dinero pues no tiene sino la cara del desarrollo y del progreso, ¿entiende? Pero que nos quede algo, que nos quedó nada. Sí, y así como vamos a la vuelta de 50 años, creo que Nogsa no existirá como tal. No tiene agua. No tenemos agua. Nosotros dependemos de la laguna de Tota. La laguna de Tota en los últimos 30 años se ha ido desecando, no la han reforestado. Y entre más días va bajando el nivel del agua. Y para los cebolleros, para ellos es una derraquera, porque para sembrar cebolla les queda fácil, claro, entre más se seque la laguna,
los cebolleros pues se van apoderando de esa tierra que va quedando libre de agua. Y yo por ahí también he escuchado que van a estar haciendo estudios para meter fracking por ahí cerca de la laguna de Tota, y ahí sí es que nos joden a toda una provincia, a todo un territorio. Esa vaina no se puede hacer en Boyacá porque acaban con medio departamento, hermano. Ajá. O sea, todos los municipios que dependemos del acueducto de Tota, Tota termina secándose la laguna, hermano. Y lo que yo veo que es peor es que es gente externa que con dinero, gente del exterior, que a través de permisos del Estado, permisos del gobierno, permiten este tipo de caminos por recursos, por el desarrollo, por el progreso, o sea, escudándose en esas palabras, nos van metiendo ahí y nos van... A la gente hay que decirle que nosotros nos cocinan con petróleo, nosotros nos cocinamos con agua, hermano. A la gente hay que explicarle una cosa más sencilla y elemental. ¿Para qué queremos petróleo si no tenemos agua? El petróleo no va a quitar la sed. No, ni le van a cocinar a usted con petróleo. No le van a preparar alimentos con petróleo jamás. Si nos da hambre no vamos a comer carbón. No, nada, ni con humo se hacen perfumes, ni con nada de esa cosa, ¿entiende? Hay que volver como a la época de los dinosaurios, ¿entiende? Sí, señor. Ser auténticos y originales en nuestras costumbres naturales. Las costumbres naturales como tal, como nos criaron. No que porque entonces el petróleo nos produce una cantidad de dinero que con eso vamos a sostener que una guerra de estupideces entre paranormales y anormales. Sí, señor. Porque eso no es normal de que le vayan a quitar la vida a la gente. ¿Y cómo le quitan la vida a la gente? Con las cosas, con los alimentos. ¿Y qué son los alimentos? Pues son los animalitos, son la fauna y la flora. Llámese oveja, llámese cordero, llámese papa, llámese como quiera llamarle, maíz, cebada, trigo. No se van a poder sembrar, ni producir, ni cosechar. Entonces, eso del fracking, eso toca sacarlo de la memoria de los colombianos hasta donde se pueda. Sí. O si no, toca hacer un paro indefinido. Pues tienen que las comunidades unirse, porque yo tengo la experiencia hace 14 años cuando llegó la primera exploración petrolera al bloque que se incluía en OPSA. Eso cogía como 10 municipios. Más. El bloque norte creo que era ese. Pero en pesca alcanzaron a hacer pozos exploratorios. Hay uno que hizo daño, se tiró una quebrada y hasta el momento no ha respondido la Maure Lampron, que hasta ahora era exploratorio, imagínense, era exploratorio, ni que era explotación. Y ellos no renunciaron al área. Por eso lo que usted habla de que quieren otra vez hacer fracking ahora ya, es porque ellos no renunciaron al área y posiblemente ellos son los que van a hacer otra vez la explotación. Creo que en Correa hicieron otra, eso lo llaman los pozos de prospección, hicieron otro en Correa y también están afectados en este momento. Y allá ya explota, ¿cómo se llama esta? Omega Energy, ahí en frontera de Corrales con Tópaga. Eso sí son el Pozo Bolívar, eso sí se saca. Y que tuvieron 2 veces, ¿cómo es que le llaman ellos? No se llaman accidentes. Se me olvida el nombre técnico que le tienen. Bueno, hubieron 2 fugas de gas y una explosión. Por eso. Entonces, y la gente a veces se le olvida, tenemos una memoria cortiquitica, ¿oyó? Es porque la gente no lee. El problema no es que tengamos una memoria cortica, no. Lo que es que la gente no lee. Si supieran las consecuencias que traen esa cuestión del petróleo y el fracking, seguro que la gente seguirá leyendo más, e informándose, empapándose y diciendo a los hijos no hay que aceptar estas cosas. Pero como la gente no lee, tenemos ese problema. Y las grandes transnacionales, porque eso no es de Colombia, las grandes transnacionales no les conviene producir papel en idioma cristiano, que es el español, que es lo que nosotros entendemos. Ellos lo producen en francés, en inglés o en alemán, que es el que nosotros no entendemos. ¿Sí? Entonces ese es el problema que tenemos con nuestra cultura. Lo llamo una transculturización de las grandes transnacionales para tenernos como borregos ahí listos para llevarlos al matadero. Ellos imponernos su pensamiento. Por eso, llevarnos como borregos para llevarnos al matadero, a la desgracia personal. Pero esa palabra que usted me acaba de emplear a mí me pone de mal genio. Eso que llaman, ¿cómo es? ¿Me digo el petróleo? Fracking. ¿El fracking? No. Don Hernando, digamos que cuando su merced ahorita mencionaba, porque yo alcancé a vivir eso, que de pronto es algo que da tristeza porque uno lo vivió, que era en la última hora de clase, pues a veces nos escapaba porque uno eran 11:30, 12, un calor, y entonces uno iba y pues nosotros buscábamos hacia el lado
Hay un pozo. Por el lado de Guáquida, por esos lados siempre habían pozos. Y nos íbamos por allá a bañarnos y entonces el tema del agua, que cuando uno hablaba con las otras personas por los senderos que decían las quebradas, yo también estuve haciendo los asados del 1 de enero con toda mi familia en el Chorrito, y ver ahorita digamos que no hay como el caudal de agua, y hay lugares donde ya ni pasa ni una gota de agua. Uno a veces dice, pero ¿cómo lo recuperamos desde arriba? Y pues yo no sabía eso de lo que mencionaba de lo dinamita, y claro, o sea, ahí es un daño que es irreversible y que hay que actuar ya, porque si no, cuando no haya, dependemos del lago de Tota, cuando acá habían muchos nacimientos y lo que mencionaba. Entonces digamos que sí hay como que, no sé, un mensaje que le quisiera dar de pronto digamos a los mismos nopsanos y pues a todas las personas que habitamos sobre el cuidado del agua, porque o sea, si no lo hacemos, ahí sí ya es lo único cierto que podemos aspirar a recuperar el agua sería haciendo una reforestación. Los árboles traen el oxígeno. Sí, con nativos. Porque es que las hojas del árbol respiran, ¿no? Entonces el CO2 lo recogen el árbol y lo transforma en oxígeno, y el oxígeno lo botan, que es del pulmón y eso produce, pues con el tiempo se va produciendo agua. Pero necesitamos hacer una cruzada a nivel municipal, o a nivel de veredas, o a nivel de jefes o directores aquí de las comunidades, para que empiecen a sembrar árboles nativos. Por ejemplo, ese eucalipto es una desgracia para nosotros. Ese eucalipto sí, no, para Tópaga también. Ese se agarra todo el agua que pueda. Ese árbol tiene unas raíces de... Si el árbol tiene 30 metros de alto, multiplíquele por tres las raíces, o sea, tiene unas raíces de 90 metros para conseguir agua. Sí. Y ese se mete por en donde sea. Las raíces del eucalipto no tienen sentimiento para destruir. Eso se meten por donde sean, por entre piedras, hasta que consiguen el agua. Y a medida que van consiguiendo el agua, las raíces se van engrosando. Y a medida que se van engrosando, van absorbiendo más agua. Y a medida que hacen más agua, pues el árbol va para arriba, va creciendo, pero el árbol. Y la gente está quedando sin agua y sin vida. Entonces es otro error sembrar eucaliptos. Entonces hay que sembrar. Cuando yo estaba pequeño, los árboles que habían aquí eran el aliso y el sauce. En todas las quebradas habían solo sauces y el aliso. Esos árboles los acabaron, los destruyeron y no lo volvieron a sembrar. Y el tema del eucalipto justamente es que, según tengo entendido, lo iniciaron a sembrar porque sirve para la minería, o lo usan mucho para los... Sí, las eso llaman hacer puertas. Entonces tiene su nombre técnico para hacer puertas, sí. Pero lo sembraron las industrias mineras o las empresas mineras justamente para revitalizar o revivir esa práctica de la minería. Bueno, hasta cierto punto es válida esa opinión de la minería para justificar lo de los... No es por justificarlo, hicieron. Yo no justifico la minería para nada. No, porque de todas maneras, pues la minería más que todo bajo tierra es el carbón. Sí. Porque a cielo abierto es la caliza, la cal. Sí, es que yo lo hablo desde Tópaga, justamente aquí en... Ya es carbón. Allá sí es. El carbón, sí. Carbón, sí, al 100. Pero entonces antiguamente hacían las puertas con otras clases de material. Okay. Porque esos son para sostener la vía de acceso del minero. Ok, sí. Pero eso no sostiene el peso porque de todas maneras esos son túneles naturales que se hacen, sino que sencillamente hay una vía de entrada, pues que es la principal, bueno, tiene su nombre dentro de la minería. Sí. Pero lo recomendable es en lo posible eliminar la siembra del eucalipto en todo donde sea, porque es un árbol originario de Australia, ¿sí? Ni siquiera es nativo. Entonces hay que acabar con esas cosas. Lo único cierto es que es rentable, por lo que me acaba de decir,
bonito. Es rentable. Es rentable porque de un árbol pues de 30 a 40 metros extraen cualquier cantidad de madera que la emplean en construcción para los andamios, la emplean para hacer muchas cosas en la construcción. Creo ¿sí? que también aquí parte de la invasión de eucalipto y pino fue por cartones de Colombia, si no estoy mal, me parece que eso fue una política en los 80s y 90s. Pues también para la pulpa del producir papel. la pulpa del papel también. Sí. ¿sí? Sí, ya para finalizar, don Hernando, muchísimas gracias por esta charla, por esta conciencia ambiental, que realmente es lo que buscamos con este canal, a través de la cultura, a través de los sabedores, de las personas con experiencia en nuestros territorios, generar conciencia en el mundo y más que todo en nuestros territorios, para que los jóvenes, los niños entiendan por qué es importante leer, por qué es importante el medio ambiente, defenderlo de todo este sistema que está diseñado es para que nos distraigan con el dinero, nos distraigan con lo mundano y perdamos nuestra esencia del territorio, de la naturaleza. Entonces, ya para finalizar, muchas gracias. Para finalizar, nos gustaría a todos que nos presentara un poco su libro, cuál es el objetivo, el propósito, qué es lo que busca su merced al momento de publicarlo, nos lo presente un poco y también una reflexión final. Bueno, este libro tiene un nombre un poquito como harto llevado, que se dice breviario. Breviario, sí. Es un diario breve de las cosas que me han pasado a mí a través de la vida. Okay. Aquí está dividido. De sus anécdotas. Sí, correcto. Esto es más o menos como un compendio o resumen o una antología de lo que yo he escrito a través del tiempo. Y está dividido en dos partes. Okay. En un principio hablamos de Noxa. Tiene más o menos creo que está acá. Bueno, hablo de Noxa al principio. Al principio hablo de Noxa. Tranquilo, que igual esto pueden haber cortes mientras busca lo que está Ya, buscando. aquí empieza con, dice Noxa y su encuentro con los europeos. Ok. Para mí es una invasión, pero entonces Sí, eso es una invasión. ya es una invasión, sí. Es una invasión. Bueno, entonces dice sábado 9 de enero de 1539, que fue cuando llegaron los principales sinvergüenzas aquí a Noxa. Sí. Venían con ¿cómo que llaman? Gonzalo Jiménez de Quesada, que lo han escuchado ustedes. El doctor. Ese llegó y le metió candela al templo de Sogamoso, que era la Roma de los Chicches, de los Muiscas. ¿Sí? Entonces de ahí para acá viene ya la desgracia de América y de Colombia. Cuando llegaron estos señores, porque no vinieron grandes pensadores, ni grandes ingenieros, ni grandes artistas. Vinieron fue aventureros de la vida, expresidiarios, y los mandaron. Acá llegaron y se posicionaron y desplazaron a la gente. Una de esas cosas fue, por ejemplo, el caso del incendio del Templo del Sol, que la gente poco lo nombra o poco le tiene interés porque no leen. Sí, claro. El problema es que toca leer, sí. Entonces aquí empieza con esa cuestión con los que llegaron aquí a Noxa, porque el pueblo como Noxa como tal, el pueblo en otros quedaba arriba donde llaman Pueblo Viejo, que está al lado de la Cruz de Aranda, que es un sitio que llama Pueblo Viejo. Allá quedaban los indios de Noxa, los Noxa, y de Noxa se escribía N-O, un guión P, un guión y es Z Noxa. ¿Sí? Noxa, en Muisca, ¿sí? Eso quiere decir veneración al rey. Lo traducen como gente de nobleza. Esta gente, como todo un poco de pueblos que hay aquí, Circunasta del Valle y Sugamusi, estaban dedicados a tejerles las mantas a los que trabajaban en el Templo del Sol, a los caciques, allá se llaman usac, que tienen otros nombres especiales, como decir la curia romana, entonces aquí era la curia chicha, entonces tenían sacerdotes, ayudantes, todas las cuestiones, ¿sí? Sí. Entonces usaban todas las mantas que usaban, tocaba tejerlas, las tejían en algodón, ¿sí? Y los Noxas eran unas tribus escondidas, las escondían porque eso era sagrado para ellos, que eran el dios Sucamuxi,
el sol. Entonces el sol salía únicamente para todos, pero escogidos para los privilegiados a tejerles. Entonces creo que Gámez, Aiza, eran como unos 4 o 5 pueblos que eran dedicados únicamente a los tejidos de los implementos que se usaban en las ceremonias rituales del dios Sol. ¿Sí? Entonces nuestro pueblo quedaba arriba escondido, no quedaba acá donde estaba este asentamiento hoy en día, porque en un principio esto era un grande humedal, valle, que se llamaba el Senegal, tenía un nombre especial, bueno, es que hoy ya hacen en idioma chicha, pero era un gran pantanal, ¿sí? Quedaba hasta el pantano de Vargas, daba allí, colindaba con Sogamoso, para ir a Sogamoso tocaba ir en canoa, listos. Entonces el pueblo quedaba arriba en la loma, ya quedaba Noxa. A medida que esto se fue secando, el pueblo fue bajando, listos. Cuando llegaron los primeros sacerdotes, sí, los españoles que llegaron a hacerle el convento de Belencito, que es más antiguo, vinieron ahí con unos arquitectos que cuando vinieron los familiares de Luis Gilberto Rodríguez en esa gallada, listos. Entonces, más o menos eso es lo que habla aquí de la entrada del libro, de esta cuestión. Después viene la historia del parque, viene lo del colegio, viene lo de la esquina del chisme, vienen ahí cosas que tienen que ver, lo de la biblioteca cuando se creó, lo de la Ruana, que estamos en este momento... En el día de la Ruana. La Ruana. Todo su origen, toda la... Ya no sé si por ser hoy ese día especial de la Ruana, a ver qué... No traje las ¿cómo no sé? No trajo las gafas, hermano. Pero voy a hacer el esfuerzo. Dice la Ruana: Bochica, según la tradición, a los chiques se enseñó a hilar el algodón, a tejer mantas, chircates, líquiras, chumbas e hilillas, a tinturar sayas, casacas, anguarinas, jubones y también pretales, utilizando para ello el zumo de ciertas raíces vegetales. El conquistador ibérico aportó de las ovejas su lana, de sus ancestros el telar y la sapiencia de la causa al momento de enseñar. Esos conocimientos se tejieron en perfecta armonía para dar origen a la Ruana, como un producto de mestizaje y la cultura colonial. Ese manto cerrado y con un agujero en el centro para la cabeza meter, descendiente de romanas vestiduras, prenda que sirve para abrigar las frías jornadas nocturnas, en América se supo aposentar. La Ruana es la fusión de hebras, las que se van confeccionando de acuerdo a las vibraciones de los lisos y al sentimiento del alma, mientras el artesano entorna sus cantas. Al tiempo, el peine, el palma para darle el tamaño y medidas, variarle las tintas que la hacen ver inconfundible entre las artesanías con garantía de calidad noxana. La trama va horizontalmente a la urdimbre, el tejedor con destreza desliza la lanzadera que, ajustada con las cañuelas, poco a poco le dan forma a los sueños, estructura y consistencia a la ruana. Para ello, el telar debe estar alineado en perfecta simetría, con profunda devoción invocar al rey de los tejidos para lograr el romántico y anhelado abrigo, alegoría del artesano soñador. En Noxa, desde ese entonces pueblo de indios por generación, florece la proverbial costumbre del arraigo, del hábito y la tradición. Acá nació la Ruana, creció, se supo imponer como un producto de primera necesidad y también como dinero real para negociar. En la Revolución Granadina, emblema es de los comuneros. Con su arrojo y rebeldía campesina, forjó la libertad a sus compañeros. La Ruana se integra al entorno social de los neogranadinos en sus faenas diarias, con sus cuitas y con sus penas,
arruinó el vasallaje de la esclavitud imperial. En las aventuras y gestas gloriosas de la independencia de los patriotas fue inseparable y compañera en los riscos abruptos de la andina cordillera, moneda de trueque en la sabana llanera. Comprensible puede ser que la Ruana participó de la independencia y combatiera en la batalla de Boyacá, pues si a Pedro Pascasio Martínez Rojas no le hubiera acompañado una lanza y una ruana, se hubiese extraviado el sagrado eslabón de la honestidad. Boyacá fue libre y a Colombia le dio libertad, dejándonos como herencia perpetua la ruana pegada a nuestra identidad. Noxa, terruño de pastores, veraz, fecunda, fértil y altiva, descendiente de los tejedores sacerdotes del Templo del Sol, sus varones asumen como propia la artesanía del telar y del batán. Ante los retos de la inclemencia, una prenda de lana elaborar, útil al vestuario para los climas fríos, así poderlo soportar. Por ello, en la Boyacá andina, su geografía colmada por el gélido frío, el sombrero y la ruana campesina forma parte del arraigo cultural. Siempre en Colombia así nos han conocido y así mismo nos hemos vestido. En los avatares históricos de los noxanos, el telar formó parte del entorno familiar, riqueza que se repartía entre hermanos, patrimonio tangible, fortuna para heredar. Pues en todas las viviendas noxanas sus gentes laboraban con el telar. En esta población, casa sin telar y sin pastor no era posible porque ese era el sustento, el futuro y el soñar. Se hablaba el idioma de las lanas, las cardas y el batán. Los noxa eran rudos campesinos, amables pastores, maestros artesanos, hombres con fe y sumisión cristiana. A donde eran invitados los acompañaba su inseparable y admirada ruana noxana. En el siglo XIX la ruana se hizo popular y en toda Colombia ya no se pudo ocultar. Siempre le hemos llevado para abrigar ilusiones mientras se le canta serenatas a la prometida en las noches frías de estrellas rutilantes y en amaneceres de amargas decepciones. Ruana visionaria de una aldea que el tiempo convirtió en industrial. Los artesanos tejieron contigo la etapa inicial de esta hermosa realidad, por ello hoy la ruana los acompaña en todo momento, indiscutible compañera. Cuando el frío presenta sus atéreos estertores para suavizar la pena de los amores, la llevamos al trabajo, al estudio, a pasear, al campo de fútbol, y cuando se va a enseñar la usamos de manta, cobija, mantal o delantal, de cortina, de tapete, de mortaja y de ajuar, de mosquitero, de hamaca y también para colar. Con ella construimos un rancho a la inmensidad de la noche cuando la luna y el hielo no nos deja dormitar. La ruana es nuestra sencilla y humilde hogar. Es la ruana la historia de Noxa hecha realidad. Hoy en su día también es nuestra verdad. Por eso te izamos como nuestro pabellón municipal. Esa es la ruana. Bueno, listo, y ya estos son, ya que la segunda parte son poemas, poesías dedicadas a la mujer más hermosa, la cosa más linda que Dios ha creado en el paraíso terrenal, la mujer. Bueno, igual, don Hernando, muchísimas gracias por el espacio. Espero a ustedes por haberme tenido en cuenta. Compren el libro aquí en Nopsa. ¿Dónde lo podemos comprar? Aquí donde Harold. En Ciscua, aquí donde Harold. Entonces, Harold aquí, para que lleguen a comprarlo y disfruten de esta poesía nopsana. Sí, estoy muy agradecido por su valiosa colaboración, por haberme invitado y por tenerme en cuenta como nopsano raizal. Muchísimas gracias, don Hernando. No, a ustedes, bienvenidos siempre a Noxa, la ciudadela industrial de Colombia.